Bien, ya estamos comenzando a grabar. Bien, pues quiero dar la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar acá nuevamente en este encuentro que tenemos de las charlas de promoción audiovisual Colombia, PAC. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que un día a todos nos preocupa, pero también a mí personalmente me apasiona. Pienso que es una gran herramienta, pero tiene sus peros y sus contras. Entonces vamos a entender un poco más. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, esta sesión se la quiero dedicar como un pequeño homenaje a un colega creería de todos nosotros los que estamos aquí, que somos eh, realizadores audiovisuales o que tenemos que ver con el medio audiovisual, que es al director Mario Mitrotti, que falleció ayer. Un hombre que ha hecho mucho por la televisión en Colombia y también por el cine colombiano, también por los derechos de autor de todos los directores y los escritores. Entonces, él muchas veces como espectador nos acompañó en estas charlas, así que bueno, un sentido homenaje a Mario y todo el agradecimiento y a sus amigos y a su familia. Entonces, bueno, Carolina, vamos a iniciar. Te quiero agradecer mucho por estar acá con nosotros, por haber admitido, aceptado esta, esta invitación. Carolina es argentina, ella en este momento está en Buenos Aires. Quiero, por favor, Carolina, que te presentes, que nos cuentes de ti, que nos cuentes sobre lo que haces y, bueno, hacemos entonces esta charla. Ya tenemos 42 personas, siguen ingresando más. Definitivamente es un tema que hoy en día todos queremos saber y sobre todo porque, bueno, en una industria como la creativa, es bien importante saber qué nos espera. Carolina, por favor, muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Bueno, en principio muchas gracias, Magdalena, también por la invitación y a quienes organizan el PAC. Me parece que es una iniciativa súper valiosa que tener este tipo de recursos y esta oportunidad para quienes quieren seguir capacitándose en temas que a veces no están en lo que son las instituciones más formales, ¿no? Que son temas como muy nuevos, muy de coyuntura y todo el tiempo están pasando cosas nuevas, todo el tiempo hay información nueva. Así que creo que estamos todos un poco a veces en esta vía de la educación no formal, ¿no? De ir aprendiendo entre todas y todos cosas que van apareciendo. Bueno, yo soy, como bien dijo Magdalena, soy Carolina Martínez de Levi, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, acá en Argentina. Digo acá, yo estoy acá, ¿no? Acá es un poco más de frío, me imagino, que lo que debe estar haciendo allá. Y me formé desde que me recibí en la licenciatura, me fui formando en distintas instituciones. Estudié en la Universidad de San Andrés un programa de formación en lo que son derechos de las tecnologías, de las comunicaciones y de las TIC, de la información y la comunicación, y de lo que es del espacio de Internet. También trabajé muchos años en distintos espacios y ocupando distintos roles. Trabajé en la Fundación Vía Libre de acá de Argentina, en lo que es la promoción y la defensa de derechos humanos en entornos digitales. Actualmente estoy como investigadora asociada de Observacom, que también se dedica al análisis de políticas públicas y regulaciones en el ámbito de los servicios audiovisuales y de las TIC. Yo me especializo en lo que es libertad de expresión en Internet. Soy docente en la Universidad de Buenos Aires en una materia que se llama Política de la Convergencia, de la carrera de Comunicación, y he trabajado también en proyectos interactivos de la señal de Canal Encuentro, que es una señal educativa del Ministerio de Educación de acá de mi país. Digo proyectos interactivos porque yo estaba en la parte digital de la página web y proyectos con instituciones educativas en ese momento. Así que bueno, no sé, es un poco eso. A veces uno tiene un montón de sombreros, no sabe por dónde empezar o
o ha hecho un recorrido muy diverso, pero más o menos eso. Si me buscan en las redes van a encontrar un poco de lo que vengo haciendo en los últimos años. Yo tenía una presentación para compartir, Magdalena, si me das la autorización, la comparto la pantalla. Claro que sí, compártenos la pantalla. Mientras compartes la pantalla, le quiero decir a la gente, como solemos hacer, si alguno tiene una pregunta para Carolina, la pueden escribir en el chat, que yo la leo, o si quieren levantar la mano, abajo en la barra de herramientas está la manita que la pueden levantar y yo les doy paso para que hagan la pregunta. Esto para que podamos hacer una charla como más amena. Ustedes ya saben cómo es la mecánica. Por favor, Carolina, todo tuyo. Bien, gracias Magdalena. Bueno, es algo corto, pero me parecía que podía ser útil teniendo en cuenta que a veces las charlas o las capacitaciones virtuales tienen esta cosa de que, por ejemplo, no nos vemos las caras, puede ser que uno se distraiga más fácil, este tipo de tecnologías hacen a veces eso, y me parece que una presentación permitía ordenar algunos temas. Por supuesto que la conversación vamos a tratar de hacerla fluida, quien se anime, quien quiera abrir su cámara después, digo, para mí sería como mucho más fluido también poder verlos y verlas. Pero bueno, en principio tengo esta presentación que armé para dar un poco una introducción al tema. Yo lo preparé pensándolo como en dos miradas, ¿no? Por un lado, es qué permiten estas tecnologías, porque no quiero pararme quizás desde un lugar apocalíptico o desde un lugar de negar absolutamente el uso de tecnologías. A pesar de que yo trabajo mucho desde la defensa de derechos, creo en la capacidad que tenemos toda la humanidad de pensar el desarrollo de tecnologías que nos potencien a todos, desde el bien común, desde potenciar nuestras propias capacidades y de mejorar. También creo que muchas herramientas, por cómo están diseñadas, pueden amenazar muchas veces estos derechos y e incluso el bien común, y por eso me parece bien ponerlas sobre la mesa, discutirlas y cuestionarlas, y acá vamos a encontrar un poco de eso, ¿no? Digo, hay un poco de las dos cosas. Bueno, en primer lugar, pensé, bueno, los usos de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un concepto súper amplio, se usa mucho como paraguas y muchas veces herramientas que están dentro de este título que se le pone, técnicamente a veces no son inteligencia artificial, pero como que a veces es un título bastante marketinero, ¿no? Decir que es IA pasa más rápido. Sin embargo, hay algunas herramientas, pensando específicamente en lo que es la industria audiovisual, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que usan o que deciden no usar, porque quizás también, digo, les parece que les afectan algunas cosas. Yo las traje solo para introducir el tema, ¿no? Digo, bueno, a veces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Para qué y qué sirven? Hay hoy herramientas, por ejemplo, de edición de video automatizado. Hay herramientas que permiten la generación de contenido y hasta de guiones, ¿no? El armado, la estructura de guiones, ya sea para películas, para series, para reels de Instagram, para podcast. Hoy por hoy estas herramientas tienen ya como han sido entrenados con una base de cómo podría ser un buen guión, y entonces si uno le plantea una idea o un tema y le dice, necesito que esto me lo estructures como un guión, posiblemente lo haga. No significa que lo haga bien, muchas veces cometen un montón de errores, y por supuesto que esto ahora lo vamos a ver, no son creativas, de un concepto muy filosófico igual de qué consideramos que es la creatividad, pero me parece importante ya introducirlo como un tema a tener en cuenta. Hay herramientas que permiten hacer animación o efectos visuales. Están las herramientas del reconocimiento y el etiquetado de contenido, que muchas veces es muy necesario para la búsqueda luego de contenido. Hay herramientas para optimización de transmisión en vivo, algunas de esas están ahí mencionadas, no me interesa entrar en el detalle, pero sí las puse en la presentación porque quizás algunas las conocen ya o no las conocen y era para tener de ejemplo. Pero no vamos a hablar de cuestiones técnicas de este tipo de herramientas. Hay otras que sirven para la personalización de la experiencia del usuario, como por ejemplo podemos pensar en aquellos algoritmos de recomendación, que muchas veces también tienen el problema, sobre todo si uno es
productor cinematográfico, realizador o director y quiere que su producción sea vista, ¿no? Y entonces firman acuerdos con plataformas, bueno, también se están firmando esos acuerdos sobre las reglas de juego, ¿no? O sea, teniendo en cuenta las reglas de juego que ponen también estas plataformas, incluso las no dichas, las no transparentes, que son cómo después el algoritmo va a mostrar, va a recomendar esta producción que uno hizo con tanto amor, con tanto trabajo, ¿no? Con tanto cariño muchas veces y tanto esfuerzo, con el uso de tantos recursos, ¿no? A veces económicos, humanos, de tiempo, de lo que fuere. Bueno, después están estas normas, ¿no? Y de personalización en donde quizás, sí, por supuesto, ahí vuelvo a la pantalla anterior, lo dejo un ratito más, en donde quizás, por ejemplo, este contenido realizado con mucho esfuerzo, quizás hasta habiendo buscado algún financiamiento de algún instituto público, de alguna organización internacional, ¿no? de otras productoras en alianzas y todo, bueno, después quedan muy a merced de este algoritmo de recomendación de a quién decide mostrárselo, si lo jerarquiza por sobre otra. Esto es importante también tener en cuenta. Paso a la siguiente, después si lo necesitan lo vuelvo, o lo puedo compartir, si Magdalena quiere, después yo se los puedo pasar, no tengo problema con esto. Maravilloso, Carolina, muchas gracias. Luego puede haber herramientas para la creación de efectos de sonido o de música, para restaurar y mejorar imágenes y videos. Esto se usa mucho, por ejemplo, en lo que es archivos, ¿no? La necesidad de archivos digitales, bueno, mejorar cierta calidad. Puede haber a veces herramientas que lo permitan, que lo faciliten. Y ni hablar de lo que es la creación de personajes digitales, de avatares. Vamos a ver al final de la exposición un ejemplo muy reciente con este tema y conflictos que hay con temas de propiedad intelectual por lo que es el derecho de imagen, por temas de, por ejemplo, protección de datos personales, por el uso de la voz. Quizás diciendo esto saben que hay una noticia muy reciente con el tema del uso de la voz de una artista internacional. Y por último, también hay herramientas para lo que es la detección y la prevención de piratería, todo lo que tiene que ver con derechos de autor, derechos de propiedad intelectual, derechos de copyright. Hoy existen herramientas de identificación automatizada, sobre todo en plataformas como YouTube, o Vimeo, algunas, ya lo tienen súper incorporado a su sistema, facilita a quienes gestionan derechos de autor la posibilidad de identificar contenido infractor. A veces hay problemas con esto porque estas herramientas que trabajan en forma automatizada no tienen muchas veces en cuenta aquellos otros derechos que están en juego también, como pueden ser derechos de uso justo, ¿no? A veces se usan contenidos protegidos por derecho de autor, pero con fines educativos, con fines informativos, con fines de archivo, para la protección también a veces de esas obras, y de pronto el sistema automatizado va, ¿no? O sea, tiene la dirección de identificar y quizás bajar algún contenido y lo hace. Bueno, esto es muchas veces, incluso si les pasara a ustedes a la inversa, que utilizan un contenido que está protegido, pero porque están haciendo un documental informativo o porque están generando un material educativo y de pronto lo publican, lo suben, no sé, a YouTube y la plataforma se los baja, bueno, tienen derecho también a apelar sobre eso porque existe estas excepciones, ¿no? Que son de uso justo, para poder compartir esto, porque la cultura, y lo saben también más ustedes que yo, la cultura se basa, ¿no? En compartir, en inspirarse en obras previas, todo lo que es la proliferación de nuevas creaciones culturales también tiene que ver con todas aquellas que hemos... Ahí vuelvo a la anterior entonces. También están estas posibilidades, ¿no? de defenderse en esos casos. Pero existen todas estas herramientas que presento, tienen estas oportunidades. Uno podría pensar esto, ¿no? Como el lado A, ¿no? El lado positivo, herramientas que facilitan muchas veces el trabajo, pero que también pueden generar algunos conflictos en otros campos. Voy ahora sí a avanzar. Ya le dije yo, después esto se lo comparto a Magdalena para que lo puedan decir. Ahí, bueno, a mí a veces me gusta poner algunos memes, creo que sirve para sintetizar a veces algunas ideas.
cuando pensamos en oportunidades y ventajas, pero digo, también me pasan otras cosas, ¿no? Ahí un ejemplo de una notificación de Netflix, ¿no? Digo, no sabes qué ver y te sugerimos, puede ser una película seguramente, que se llama Una bala en la cabeza, ¿no? Y esta idea también, digo, muy graciosa de, bueno, quizás no sé si una bala en la cabeza es una buena recomendación. Acá hay algunas de las oportunidades que da, algunas de estos ejemplos, ya dije, son ejemplos, hay mucha más información, incluso puedo compartir más información también, si les parece útil después para que les quede como un recurso. Pero bueno, algunos ejemplos de oportunidades que tiene la edición de video automatizada es automatizar tareas repetitivas, ¿no? Como la sincronización de audio y video, que a mí me ha pasado de hacerlo, no porque yo trabaje con obras audiovisuales, sino porque en mi época, cuando era mucho más joven que ahora, y descargaba contenido con torrent en un momento en el que las plataformas ni existían y era la única manera que uno tenía de ver de pronto una película que quizás no está en el cine y que la descargábamos, está en inglés y decís, encuentro el subtítulo en otra plataforma, pero no está sincronizado. Hacer la sincronización artesanal y manual de eso es un trabajo bastante tedioso, bastante aburrido. No lo digo por la traducción, ¿no? La traducción me parece que siempre la intervención humana es muy positiva porque tiene una forma, bueno, ¿no? de las propias características del lenguaje humano, que todavía puede haber algunas herramientas automatizadas que no logran dar en la tecla con las expresiones y con esa traducción. Es un arte en sí mismo, ¿no? Traducir es volver a hablar. Pero bueno, cuando uno ya tiene la traducción y ya está hecho ese subtitulado, si no está sincronizado, está bueno que haya una herramienta que permita hacer esa sincronización en forma más rápida, ¿no? Y más óptima. Después, en lo que es la generación de guiones, puede haber una facilidad en lo que es la reducción del tiempo y los costos del desarrollo de guiones. En cuanto a la estructura, uno podría pensar, ahora vamos a ver después las desventajas de esto o los problemas que esto trae en otros ámbitos, como puede ser en lo que tiene que ver con el propio mundo del trabajo, de quienes trabajan de hacer guiones, pero no solo ahí, no es solo eso, ¿no? También tiene que ver con la creatividad propia, que las herramientas no tienen. Lo que es animación y todo lo que son efectos especiales, también hay mayor velocidad, por ejemplo, con el uso de este tipo de herramientas para procesos complejos y que permiten también explorar nuevas técnicas, ¿no? De una forma mucho más amena. En lo que es la restauración o la mejora de imágenes y video, permite muchas veces la restauración de archivos multimedia que son históricos. Uno piensa, acá en Argentina hay un archivo de imágenes, digo, de fotografía, pero también audiovisual, y gracias a muchas de estas herramientas han podido restaurar archivos antiquísimos del cine para poder volver a ponerlos en la pantalla chica, para recuperarlos, incluso para estudiantes de cine en nuestro país que han podido recuperar obras para poder estudiarlas, para poder aprenderlas, que no estaban disponibles. Bueno, es una oportunidad que dan las tecnologías. Luego el reconocimiento del contenido también, este etiquetado, ¿no? Automático para facilitar después la búsqueda y la recuperación de archivos multimedia es una oportunidad, es una ventaja que da. No son los únicos en lo que tiene que ver, por ejemplo, y lo cito porque tengo acá otra tecnología que es una ayuda a memoria, pero pensando, por ejemplo, en la personalización de la experiencia del usuario, que en algún caso las propias plataformas pueden pensar en que ayuda a la fidelidad de la audiencia, porque le muestra a ese usuario o esa usuaria algo, le recomienda algo que cree que le va a gustar y que de otra forma quizás este usuario se la pase mirando el catálogo sin encontrar aquello que podría llegar a interesarle. La creación, todo lo que tiene que ver con de personajes digitales o de avatares, bueno, en algunas producciones que quizás cuentan con pocos recursos para desarrollar esto quizás de otra forma, permite, ¿no? Crear en forma rápida y económica personajes digitales que son muy realistas. Esto también tiene su contraparte en cómo están creados, qué es lo que pasa entonces, por ejemplo, con ya sea o actores y actrices en carne y hueso que podrían estar haciendo esos personajes, o mismo aquellas personas que se dedicaban a crear estos personajes artificiales, incluso con vestimentas, con disfraces, hay todo un trabajo detrás que estaría siendo
casi sintetizado en el uso de esta única herramienta, muchas veces incluso con peor calidad, ¿no? Del resultado de esto, pero bueno, en algunos casos se puede llegar a recurrir a esta herramienta cuando los recursos sean pocos y quizás esto no es lo fundamental de esa producción y necesitan, ¿no? Bueno, recurrir a un personaje, algo corto. Pero todo el tiempo estamos en esta permanente tensión entre las oportunidades y las desventajas. Después cada uno puede decir, bueno, si esto es un problema enorme, trascendental en la industria, bueno, se puede reclamar entonces que quizás la industria misma tratar de evitar que estos, digo, la lucha por derechos fundamentales, derechos laborales, ¿no? Digo, son conquistas que se han llegado porque se ha reclamado. Sin ir más lejos, el año pasado fue muy, muy grande el reclamo en Estados Unidos por parte de la industria audiovisual, ya sea desde guionistas y también de actores y actrices que estaban empezando a ver cómo el uso de herramientas de inteligencia artificial para las voces, para los rostros, esta idea de la creación de avatares con imágenes de personas reales, bueno, fue un reclamo muy, muy fuerte, lo han sostenido incluso con una huelga de meses que ha durado. A veces digo, son ejemplos a tener en cuenta también, ¿no? De la lucha por la conquista de derechos ante nuevas adversidades. Y lo que es la detección y prevención de piratería, como decía, bueno, ante la cantidad de contenido audiovisual que circula casi sin posibilidad de hacer un monitoreo, cuando es muy importante para la industria la protección de esos derechos, estas herramientas permiten un monitoreo activo y la protección automatizada de esos contenidos audiovisuales para lo que es piratería, ¿no? Yo sostengo la importancia también de permitir el uso de esas obras cuando son con fines educativos o con fines informativos, porque permiten también conocer esas obras, ¿no? Muchas veces que si no quedan en un nicho muy chiquito de quienes lograron acceder. Bien, estas son algunas de esas oportunidades y tengo, bueno, esto, ¿no? Esta idea de la inteligencia artificial reemplazándonos a todos y a todas. Yo trabajo también mucho en lo que es investigación, en periodismo. Hoy por hoy, cualquiera de ustedes posiblemente haya usado o conoce la herramienta del ChatGPT. Tengo colegas periodistas que están muy preocupados porque hay notas que antes hacían ellos que hoy uno le puede dar, ¿no? Una instrucción muy sencilla, muy escueta, no se necesita tampoco a veces de tanto, para que ChatGPT desarrolle, ¿no? un artículo muy sencillo de, no sé, 5 recomendaciones de a dónde ir a comer cuando uno visite Bogotá en verano, por ejemplo. Y hago un paréntesis, también así está el periodismo, ¿no? Muchas de las notas que a veces uno lee son bytes, son notas muy sencillas, no hay profundidad, no hay análisis, falta un trabajo de fondo, falta investigación, trabajo de entrevistas en profundidad, bueno, va una cosa con la otra, tiene mucho que ver también con pocos recursos destinados hoy al periodismo, con que las propias industrias tratan de, por ejemplo, hacer con pocos recursos mucho, y entonces tienen 3 periodistas trabajando a full. Yo he trabajado en una redacción que me hacían escribir 15 notas por día. Es imposible hacer un trabajo de calidad cuando tenés que sacar, ¿no? Acá en Argentina decimos como la máquina de hacer chorizos, uno atrás del otro, con poca calidad, claramente. Bueno, algunos de los desafíos tienen que ver con, por ejemplo, lo que ahí mencionaba, la edición de video, el riesgo de pérdida de trabajos tradicionales en la industria, y esto se expande a cualquier otra realización en la que haya trabajo humano interviniendo, cualquier herramienta que cubra. Vamos a hacer una salvedad. Estas herramientas no reemplazan trabajos, sino tareas específicas, o sea, tareas concretas. Lo que sí empieza a suceder es que al empezar a cubrir determinadas tareas, entonces, si había alguna persona que tenía muchas de estas tareas que son fácilmente reemplazadas por estas herramientas, empiezan a verse desplazados. Sus tareas, entonces, pueden ser reemplazadas por una herramienta, se despide a esta persona y quienes van quedando dentro de la industria empiezan a absorber muchas más tareas que quizás eran satelitales, ¿no? De pronto tienen que supervisar que ese guión esté bien escrito y quizás hay nuevos roles como, bueno, en lugar de un guionista vamos a necesitar un prompter, alguien que le dé la instrucción a la IA para hacer un guión. No digo que esto ya suceda,
digo que es algo que técnicamente podría suceder y que es un problema que me parece relevante atender. Y que tiene que ver con esta idea de, no solo por la necesidad que cualquier persona va a tener de desarrollarse en el ámbito laboral, de poder cumplir con ese sueño, y con la necesidad aparte, por supuesto, de tener un trabajo remunerado, porque hoy es un medio de existencia para vivir bien y dignamente, sino también porque creo que hay como un camino que está yendo, una tendencia hacia algo cada vez más estandarizado, en donde se está perdiendo la originalidad, donde se está perdiendo la posibilidad de ser disruptivo, ¿no? De decir, che, esta no la vi venir, es raro, ¿no? Quizás tiene que ver con una experiencia propia de alguien que haya tenido una idea o que haya tenido una experiencia de vida, que haya volcado luego en una historia, en una narración y en un guión cinematográfico, ¿no? o de series, y que no se le esté dando lugar a esto porque luego los algoritmos no lo recomiendan, porque no es lo más visto, ¿no? Me parece que hay ahí un círculo bastante vicioso en donde creo que es importante que quienes trabajamos en estos sectores pongamos la voz sobre esto, ¿no? Que advirtamos sobre esto porque se achata la cultura. La cultura es muy importante que sea muy rica, que sea disruptiva, que nos haga pensar, que nos conmueva, y a veces creo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros que de pronto nos encontramos contra, esto ya lo vi venir, esto ya está contado, y esta estructura ya la vi muchas veces, ¿no? Quizás cambia el nombre del protagonista, cambia un poco algo, pero cuando algo se repite tanto y se hace, ¿no? Como una especie de fórmula de éxito, creo que es un problema, ¿no? También digo, para lo que es el desarrollo de la cultura, así con mayúsculas. Algunos riesgos en lo que es animación y efectos especiales puede tener un poco con esto también, que es la uniformidad de esos efectos visuales, ¿no? Esto, no generar algo distinto, no crear algo nuevo, algo sorpresivo. Muchas veces uno ve películas incluso viejas, no sé, pienso en los Star Wars de la década del 70, en donde así y todo uno los ve ahora y hay efectos que uno dice, qué increíble. En la música lo mismo. Yo, digo, escucho Pink Floyd, digo, bandas que trabajaban con un efecto desde lo artesanal, que hoy por supuesto también se ha perdido, y que incluso cuando alguien trata de trabajar con efectos artesanales o mismos sonidos de la naturaleza, parecen como algo, una sorpresa, ¿no? Nos conmueven, porque bueno, no se usan sintetizadores, no se usa la consola de siempre, ahí hay algo distinto. Me parece que es importante también a veces tener en cuenta esto, ¿no? El no caer en lo simple que pueden darnos estas herramientas, cuando luego el efecto puede ser contraproducente a la hora de la creatividad y del desarrollo de algo nuevo, de abrir nuestra capacidad de sensibilidad mayor. En lo que es la restauración y mejora de imágenes y videos, un riesgo con estas herramientas, cuando se usan aparte sin ningún tipo de discreción, es la distorsión en la autenticidad histórica de estos contenidos, que puede suceder. Cuando hoy un teléfono, por ejemplo, viene con, como puede ser, creo que el último Samsung en su publicidad anunciaba esto, que es que cuando uno saca una foto, la IA que está incorporada en el sistema de captura de imágenes de este teléfono mejora la calidad de la imagen, pero cuando uno la ve, la sensación que tiene es que no es lo que uno vio en el lugar en el que uno estaba cuando sacó la foto. Bueno, es un riesgo que puede pasar de que de pronto una obra, de estar tan perfecta, termine sin ser la obra original, ¿no? Se pierda la autenticidad de, bueno, si era una obra que fue filmada en la década del 40 o en la década del 50 con otras tecnologías, no debería parecer que fue filmada en 4K, ¿no? O sea, creo que también tiene que ver con un registro, con respetar ese registro, también como una cuestión histórica, incluso para las próximas generaciones, que sepan que existió una evolución, que en el medio pasaron varias cosas, varias etapas, varios aprendizajes y desarrollos que la humanidad hizo con esas tecnologías. Bueno, me parece que es importante también tener en cuenta esto. En lo que es la generación de guiones, bueno, quizás me repito, pero tiene que ver con esta limitación a veces en la creatividad, la originalidad, porque se basa en datos históricos y en patrones que fueron exitosos, ¿no? Entonces, la tendencia que tienen estos sistemas de que precisamente aprenden de patrones, aprenden de experiencia previa, son entrenados con datos previos,
Bueno, es muy difícil generar algo nuevo y algo disruptivo cuando lo único que se hace es repetir algo anterior. Cómo descubrir una nueva fórmula, en todo caso de éxito, muy posiblemente no lo haga una IA, ¿no? Y ahí quizás está el desafío de nuestra creatividad humana en cómo romper con eso y mostrar todavía una superación en esa creatividad. En cuanto a lo que es el reconocimiento de contenido, esta idea del etiquetado, ¿no? Que es muy importante muchas veces para esta idea de poder luego buscar contenido, y este etiquetado también funciona luego en los resultados de búsqueda en las plataformas, etcétera. Va, por un lado, lo que es la privacidad, porque puede haber etiquetado de cuestiones que sean, no sé, nombres propios o imágenes personales, en lo que es la imagen en general. Pero también puede ser la falta de precisión en el reconocimiento de objetos, de escenas complejas o poco convencionales, que el sistema no las va a lograr identificar, que es muy importante en ese caso que siempre haya un ojo y una intervención activa humana a la hora de identificar esas imágenes que tiene que reconocer el sistema. Luego puede haber muchísimos más, por ejemplo, en la creación de personajes digitales y avatares, está el riesgo de fomentar estándares poco realistas de belleza y apariencia, y ahí me parece importante, por ejemplo, si alguno de ustedes alguna vez ha probado o ha usado algunas de las herramientas de inteligencia artificial para crear ilustraciones o fotografías, que hay un gran debate sobre eso, sobre todo con temas de propiedad intelectual, tiene que ver con si uno busca, por ejemplo, mujer bella, cómo se hace evidente el nivel de sesgo que ya está impreso sobre estas herramientas para qué es bello, cuál es la belleza. Me parece que hoy es una nueva discusión súper, súper necesario, sobre todo en un continente como el nuestro, en donde tenemos tanta diversidad, tantos orígenes étnicos distintos, tantas mixturas, ¿no? en nuestra forma de ser, de vernos. Bueno, no terminar estandarizados nosotros mismos y sí destacar esa cultura también rica que tenemos en estas mezclas, ¿no? De colores de piel, de cabellos, color de ojos, me parece, digo, formas de los propios rostros de los cuerpos. Eh, Esta idea de si uno pide algo bello, ¿qué es lo que devuelve el sistema? El sistema está entrenado con todo un sesgo, con imágenes previamente que fueron etiquetadas como algo bello. Y entonces también están entrenadas con todo insumo de imágenes y de videos, de fotografías, posiblemente provenientes de otros países, con otras culturas, en donde quizás se predominan otros orígenes étnicos, otros tonos de piel, otros colores. Me parece sumamente importante, sobre todo pensando en la industria audiovisual latinoamericana, en este caso colombiana, pero argentina, chilena, boliviana, ¿no? Digo, pensando en nuestras regiones que tenemos mucha diversidad y tenemos muchas bellezas, saber que esto puede afectarnos a nuestra propia cultura, en nuestra propia identidad cultural. Y bueno, también pelearla desde ahí, bueno, entrenar en todo caso nuestros propios sistemas, porque uno dice, bueno, yo no estoy diciendo que no hay que usarlos, porque claramente, como había dicho antes, hay algo muy valioso ahí, porque hay un trabajo que es muy monótono, que es muy aburrido. Sin embargo, bueno, si este sistema no lo entrenamos nosotros, no va a estar enriquecido con nuestro origen cultural. Entonces me parece también importante apropiarnos de las tecnologías, no desde un lugar de usuario, sino también de crear nuestras bases de datos, o sea, alimentar a estas herramientas, a estos algoritmos, y uno podría ir más lejos en aquellos países que tengan quizás políticas públicas y regulaciones muy a favor del desarrollo tecnológico propio, de la soberanía tecnológica en este sentido. Bueno, la industria audiovisual puede ir ahí a opinar y decir, me parece buenísimo que haya desarrollo de startups, ¿no? De este tipo de herramientas que sean, por ejemplo, pienso, colombianas. Ok, alimentémosla. Entonces, que se alimenten también con obras culturales colombianas, que vean esta diversidad, que estén enriquecidas por estos contenidos. Porque a veces ahí está este límite con el tema del copyright y del derecho a autor, que si incluso decimos, bueno, no queremos que usen nuestras obras, y no se usan, y solo se usan aquellas obras que dan permiso, existe luego esta restricción.
lo que después sale, el output de estos sistemas, no tienen el insumo de estas obras diversas que mencionamos, ¿no? Entonces, bueno, quizás no alimentar a los sistemas que se diseñaron en Silicon Valley, bueno, quizás tratar de crear propios, ¿no? Y crearlos con esta diversidad propia. Es un desafío enorme, no estoy diciendo que tengamos que salir de acá con la idea de vamos todos a programar, pero sí pensarlo y sí ponerlo en la agenda de discusión del sector para que esto no les afecte luego a la hora de, bueno, van a estar intermediados por algoritmos y por un montón de IA, que entonces las producciones audiovisuales colombianas también estén ahí, en esos resultados de búsqueda, que aparezcan, que se vean, pensar en nuevas formas de desarrollar efectos visuales, de sonidos. Bueno, es como una idea para dejarla, ahora lo podemos conversar, por supuesto, no digo que tenga para nada la respuesta ni soluciones. Sobre todo esto hay un montón de regulaciones. No están todas todavía ya saldadas, son discusiones que están súper sobre la mesa. Pero bueno, algunas, y pensando primero en lo más cercano, algunas las mencioné muy al pasar, pero digo, algunas tienen que ver con lo local. Por ejemplo, en Colombia tienen, en primer lugar, y pensando, si se quiere en algo cronológico, iría a la inversa de como yo lo planteé, ¿no? Las regulaciones laborales. Ahí cada sector, posiblemente, yo no soy abogada y no conozco tampoco el trasfondo dentro de lo que es Colombia, pero podría hablar, en el caso de Argentina, uno tiene, en nuestro país están como la ley, ¿no?, general del trabajo, que regula un estándar mínimo de condiciones laborales en cualquier rubro, pero después hay regulaciones por sectores, y dentro de cada sector puede haber hasta convenios específicos, ¿no? Una cosa puede ser el convenio que haya dentro de lo que son los actores, por ejemplo, por otro lado puede estar los guionistas, los autores de las obras, luego pueden estar los directores, las productoras, digo, hay que ver cómo está regulado, pero definitivamente hay regulación laboral y muchas de estas herramientas están afectando al día de hoy las relaciones laborales también, ¿no? Aquellas cosas, por ejemplo, acá en Argentina hay una normativa que dice que la publicidad, todas las tandas publicitarias tienen que estar narradas por locutores nacionales que tienen que tener matrícula, ¿sí? No sé si esto funciona igual en Colombia, pero acá en Argentina es esto. Hace un año, un poco menos, hubo un evento que se hizo en lo que es acá el predio de la Sociedad Rural, que es un predio enorme en donde se hace la Feria del Libro Internacional y un montón de eventos muy grandes. Se hacía un evento de tecnología que lo organizaba incluso el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En ese momento todavía estaba el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y la publicidad, una parte, un fragmento de la publicidad lo decía una inteligencia artificial, porque tenía que ver con un evento que era sobre la inteligencia artificial y desarrollo tecnológicos. Ese fragmento no cumplía con la normativa. Y de hecho el mismo Estado, es decir, digo, el mismo Estado fue el que terminó diciendo esta publicidad se tiene que bajar, porque bueno, vaya a saber por dónde fue, ¿no?, que pasó la autorización para que esa publicidad se hiciera pública en la radio, pero no cumplía con la normativa, porque no podían hacerse una publicidad en la que la narración, digamos, el orador fuera una herramienta de IA y no un locutor con matrícula nacional. Bueno, esto como un ejemplo. Pero en primer lugar están las regulaciones laborales, hay que ver cada caso, digamos, en particular, cuáles son las garantías, cuáles son los derechos y los deberes que tiene también el Estado para que se haga cumplir esa ley. Luego está la Ley de Protección de Datos Personales, que Colombia la tiene desde 2012, y esto se cruza mucho con todo lo que es el entrenamiento de estos sistemas, qué tipo de datos se usan, cuáles son las afectaciones a algunos datos. Un ejemplo concreto tiene que ver con la voz, por ejemplo, es un dato personal, la voz de una persona, la imagen de una persona es un dato personal, y esto se puede cruzar también con la ley de propiedad intelectual, porque en la ley de propiedad intelectual, en general, la imagen de una persona es de propiedad de esa persona, ¿sí? Entonces, digo, también tiene la posibilidad de defenderse, ya sea por protección de datos personales o por propiedad intelectual, si, por ejemplo, algún actor, una actriz, una persona cualquiera, resulta que aparece como un avatar creado por una IA, ¿no? Digo,
usar la imagen de una persona, sobre todo sin autorización, sin el consentimiento de esa persona, claramente está infringiendo con lo que son las leyes de protección de datos personales o de propiedad intelectual por la cuestión del derecho de imagen de esa persona. Que una persona tiene el derecho de decir que no quiere que su imagen sea utilizada con determinados fines. Y en 2019, un poco más reciente, lo que es la Política Nacional de Inteligencia Artificial, en donde hay un apartado en particular que tiene que ver con la promoción de la creación de un entorno regulatorio favorable. Es decir, en esta Política Nacional de Inteligencia Artificial en Colombia, que se ha publicado en 2019, a pesar de que la intención en general, y es lo que pasa con la mayoría de hoy por hoy de las políticas nacionales de IA, está muy pensada en, bueno, que Colombia se desarrolle en la creación de inteligencia artificial, que haya desarrollos propios de inteligencia artificial, que haya empresas, que haya organismos. Hay una parte que tiene que ver con que igual se promueva la creación de un entorno regulatorio favorable. Y esto no es solamente para un entorno regulatorio favorable para la IA, sino favorable para todo el ecosistema, y esto incluye a la industria audiovisual. Es decir, que aquel entorno regulatorio que se desarrolle para habilitar la inteligencia artificial tiene que ser favorable también para otros sectores y otras industrias del país. Me parece que también es un buen marco para tener en cuenta. Sin embargo, siguen siendo discusiones que se van dando sobre cómo regular, cómo proteger determinadas cuestiones, porque estamos hablando aparte de desarrollos que son transnacionales, que son de empresas que muchas veces no tienen jurisdicción, o sea, no tienen oficinas en los países en los cuales luego sí operan, porque uno puede usar hoy ChatGPT, pero no es que OpenAI ha puesto oficinas en los países. Entonces, a veces lo que es el ecosistema regulatorio se hace muy desafiante. Algunos ejemplos de cómo están pensándose hoy este tipo de problemáticas desde la regulación es la Unión Europea, siempre es casi un ejemplo a seguir en estas materias, porque es una región que tiene muy en cuenta el rol del Estado para regular las prácticas, a diferencia quizás de otros países que tienen una mirada a veces de más habilitar un libre mercado y para un libre desarrollo, sin tener en cuenta las responsabilidades que estos sectores también tienen que tener, ¿no? A la hora de desarrollarse, y que no puede ser, digamos, un desarrollo tan libremente al punto de avasallar sin ningún tipo de filtro derechos de todas las personas, de una ciudadanía entera que esté involucrada. En la Unión Europea está el Reglamento de Inteligencia Artificial, que es conocido como la AI Act. Está la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales, en donde hay un apartado que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de ciertas tecnologías de automatización, inteligencia artificial, etc. En Canadá está la Ley de Implementación de la Declaración sobre Inteligencia Artificial Responsable, y hay una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que contempla el desarrollo de esa IA, pero pensada desde una estrategia nacional, pensada para que sea por el bien común de toda su nación, y no solo por el bien de ese sector en particular que quiere desarrollar tecnología. En Estados Unidos hay una iniciativa nacional de inteligencia artificial. En líneas generales suelen estar pensadas desde un lugar de la ética, es decir, de una iniciativa nacional de inteligencia artificial, pensando en que haya un desarrollo tecnológico, pero con una mirada ética, que muchas veces esto queda muy a merced, digamos, de cada empresa, ¿no? Que tenga sus propios lineamientos éticos. Pero bueno, es una buena iniciativa por lo menos para poner este tema en discusión. También está incluso Singapur con un modelo de gobernanza de inteligencia artificial y datos, y el Reino Unido, que ha creado un centro de ética y regulación de la IA, que no es que es una ley, digamos, una normativa, sino un lugar, un espacio en el que están empezando a dar justamente estas discusiones, empezar a pensar todo esto. Voy a hacer una pausa para poder leer ahí el chat. Oscar dice, hay una distancia que se debe buscar cerrar entre la ingeniería, el desarrollo de software y las artes en general. Creo que se debería plantear una sinergia entre gobierno, empresa y universidad para buscar ese objetivo. En el caso de Colombia debería ser un esfuerzo conjunto de MINTIC, MINCulturas y MINEducación. Coincido 100%.
creo que es algo que incluso en iniciativas anteriores debería ya haberse comenzado a hacer, como tiene que ver con lo que es la gobernanza en su momento de Internet. Me parece que todavía falta y que es importante que se siga pidiendo, que se siga impulsando. Mientras más sectores involucrados haya pidiendo que exista este diálogo, creo que hay más oportunidad para que suceda. Sobre todo en inteligencia artificial, pero digo sobre todo porque quizás es lo más evidente, pero no es exclusivo, pero siempre se ve mucho cuando hay una falta de diálogo. Por ejemplo, en el caso de las regulaciones se ve mucho cuando los abogados no hablan con el sector técnico. Se nota un montón, porque de pronto hay abogados que están escribiendo leyes en donde se dice, bueno, se debe prohibir tal cosa. Y cuando esto va a la implementación, se hace la ley, ¿no? Se avanza, se sanciona, se quiere poner en práctica y viene un perito técnico y dice, esto no se puede hacer. Es técnicamente inviable que esto se lleve adelante en la práctica. Entonces empiezan los parches, ¿no? A ver, incluso esto creo que lo deben saber bastante, que tiene que ver con el tema de los derechos de autor en Internet. Es imposible prohibir que un contenido circule libremente por la red. Lo que se puede hacer es que en algunos espacios, que quizás son los más visibles, que quizás son los que tienen mayor alcance, más llegada, como puede ser YouTube, como puede ser hoy por hoy las plataformas digitales de contenidos, ¿no? Las más masivas, que pueden empezar a tener un trabajo un poco más, con una inversión muy grande, con esta idea de la identificación de los contenidos, pueden llegar a llevarlo adelante, pero de toda Internet es imposible. Y es muy importante que se entienda, ¿no? O sea, es imposible técnicamente. Siempre alguien va a lograr hacer pasar un contenido con derecho a autor hacia otro que se lo quiera compartir. Puede ser porque lo subió a su propio Google Drive y entonces le comparte el link. Puede haber un montón de cosas. Digo, siguen existiendo los pendrives, ¿no? Digo, si se quiere, todavía técnicamente es posible. Por eso también muchas veces lo que pasa es, bueno, hay que saber elegir las batallas, ¿no? Una cosa es que alguien lo quiera compartir, no tiene la posibilidad de ir al cine porque no tiene los recursos, porque no puede, porque es más chico, no sé. Lo descarga, lo ve, quizás eso hace que esa persona se haga fan de ese director o de un determinado actor y entonces la próxima sí vaya y quiera ir al cine o le diga a otros, che, vean esto, ¿no? Lo comparten, lo hacen conocido. También hay como una especie de lado B positivo de estas cosas, que tiene que ver con el compartir la cultura. Pero me parece fundamental este esfuerzo, ¿no? De este diálogo entre distintos sectores. Yo coincido con vos, Oscar. Paso a la siguiente, que estas son directivas, son guías o son documentos que sirven de ejemplo, pero no son leyes, ¿sí? O sea, no es que hay una palabra que ahora no me sale, no son vinculantes, son directivas, pueden servir de ejemplo, son muy buenas. La recomendación, por ejemplo, sobre la ética de la inteligencia artificial de UNESCO de 2021 es realmente un muy buen documento. Uno podría pensar que se queda en la ética, podría ir más allá, podría ir a trabajar muy puntualmente con cuestiones de derechos, pero es un muy buen documento para tener de base. Después está las directrices de la OCDE, que de hecho es anterior, incluso las recomendaciones sobre IA del G20, que fueron las primeras que aparecieron, son muy buenas, y más reciente, el año pasado, el Foro Económico Mundial y la CEPAL, acá en Latinoamérica, digo para que tengamos también en cuenta esto, publicaron el foro, un marco de gobernanza de la IA que tiene que ver con esto, cómo regular esto desde las múltiples, aspectos que hay para regular, no solamente de leyes, ¿no? O sea, también está el propio mercado, las universidades tienen mucho también acá para aportar, y los sectores como la cultura, ¿no? Digo, contando sus propias experiencias, dando una opinión sobre esto que también sucede, me parece. Que participen de la conversación ya me parece súper importante, re necesario para pensar en qué está pasando del otro lado, ¿no? Con esto. Y por supuesto, bueno, el índice latinoamericano de la inteligencia artificial me parece un muy buen ejemplo también de un documento con una mirada latinoamericana, ¿no? También que creo que, sobre todo en estas discusiones, muchas veces que me toca participar,
son discusiones globales en donde Latinoamérica tiene mucho para decir, y me parece que está bueno que empezamos, ¿no? Como a abrirnos paso un poco a los codazos para dar nuestra opinión, para poner ahí nuestra voz con nuestra propia idiosincrasia, nuestras experiencias culturales y en nuestra región, ¿no? Con nuestros gobiernos, con nuestras realidades económicas. Bueno, creo que eso, que hay mucho, mucho para decir. Bueno, nada, un poco era esto lo que yo traía para exponer. Perdón si tomé más tiempo, pero creo que tenemos bastante tiempo ahora para conversar, o Magdalena, si vos querés No, por intervenir, favor, me pueden por favor. escribir para lo que quieran, en lo que yo pueda ayudar, estoy a disposición. Y yo cuando terminemos, yo le paso mi presentación a Magdalena y ella lo puede hacer circular si quieren. Claro que sí, Carolina, muchísimas gracias. Bueno, o sea, esto más completo no puede estar en la invitación que hicimos. Yo más o menos ponía como sobre la mesa el preguntar si la inteligencia artificial era héroe o villano. Lo puse así, porque definitivamente, pues, muchas cosas de las que dijiste acá son muchas de las dudas que teníamos. No, me voy a quedar sin trabajo, se va a poder hacer una película, se va a poder escribir un guión, bueno, sin contar con el tema de las voces, de las caras, de los modelos, de los actores, de las actrices. Eh, Tú dejas como las dos visiones, pones las ventajas, pones las desventajas, y bueno, y también cada uno creo que se hará juzgará según su propio criterio. Oscar Andrade levantó la mano. Oscar, te quiero por favor dar la palabra si quieres poner el micrófono o la cámara también. Por favor, te escuchamos. Hola, buenos días. Había alguien levantado la mano antes, pero bueno, sigo yo. Bueno, yo tuve conocimiento de una iniciativa que está emprendiendo el Viceministerio de Transformación Digital del MINTIC, pues ya que esta charla es de MINTIC me parece importante mencionarlo, de hacer unos centros de inteligencia artificial, de desarrollo de inteligencia artificial, pero siempre se plantean muy, como dijo Carolina, muy hacia el lado del desarrollo de software, de la ingeniería, de la robótica, y casi nunca se toma en cuenta, o por lo menos lo que yo me enteré de ese proyecto, no se tomaba en cuenta para la parte artística para nada. Y siento que siendo nosotros los artistas los primeros afectados en esa, pues en el cambio laboral tan grande que va a operar, pues el MINTIC sí debería considerar ese tipo de iniciativas, porque sí, hay como un desconocimiento, a pesar de que la vice actual, Sindey Bernal, es artista, hay, me parece un desconocimiento también en la educación, o sea, como en la labor educativa que cumple el viceministerio. Discúlpeme por ser tan técnico con eso, en la educación en programación y robótica, que tampoco se incluye la parte artística en computadores para educar y en todos los programas que se tienen en ese sentido. Entonces, nada, era como una anotación para, pues, Magdalena, si puedes de alguna manera eh, hacer algún comentario con el viceministerio para que esto se tenga en cuenta. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Sí, pues una de las políticas del gobierno del cambio es incluir la inteligencia artificial. Entonces, cada una de las cosas se están teniendo en cuenta, porque definitivamente pues este es el futuro y en esto se tiene que trabajar. Entonces, por supuesto, Oscar, muchas gracias por tu comentario. Bueno, René tenía levantada la mano, pero creo que ya la bajó. Ahí la volvió a levantar. René, ¿cómo estás? Por favor, abre tu micrófono y te escuchamos. Hola, muy buenos días, Carolina, Magdalena. No, sí, o sea, solo como para acotar algo, ¿no? Nosotros tenemos un canal de YouTube donde hacemos contenido independiente. Sí, hacemos contenido de noticias de infraestructura, de aduanas, etcétera. Y pues con todos estos cambios uno dice, pues hay ciertas partes que de pronto en el tema laboral, pues lo que decía Carolina por ahí, sí se ven afectadas. Por ejemplo, mira, yo ahorita por una inteligencia artificial hice un jingle para nuestro canal que por lo general eso cuesta por ahí 1 millón de pesos, ¿sí? Y lo hice por Suno, que es una inteligencia artificial,
donde no me costó sino prender el computador, meterle las frases y que me genere el jingle. Entonces, pues sí, hay un poco de preocupación en ciertos sectores y sobre todo donde nosotros vivimos, yo vivo en Nariño, en Ipiales, y aquí hay mucho músico. Y mira que este tema de las inteligencias artificiales vienen desplazando esa mano de obra en el tema de las serenatas. Mira que incluso ahorita con este tema de las serenatas nos decía una persona de la alcaldía, dice, no, ya colocan una inteligencia artificial que dice el nombre de la persona, que o sea, eso de unos equipos y ya los mariachis y todo eso ya no se mira. Entonces, preocupante, o sea, por ese lado, pero también mirarlo como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para, digamos, como adaptarse. Mira que algo parecido pasó con la apertura económica hace muchos años, cuando ingresaron los primeros computadores a Colombia. Y recuerdo que de los ministerios, por lo general, echaban a las secretarias porque estaban acostumbradas a manejar la máquina de escribir. Cuando evolucionó al computador, creo que pues los que más rápido se adaptaron al cambio fueron los que sobrevivieron, ¿no? Y entonces el llamado, pues como a todas las personas, de que nos adaptemos a los cambios y los utilicemos como ventaja, pues también en el tema del gobierno que pues llegue a regular, porque eso falta falta mucho por regular, que eso pues de pronto es el comentario que quería hacer y muchas gracias por la atención. Gracias, gracias René. Gracias René, súper interesante. Me parece que está bueno eso, por eso digo, es difícil pararse como de si es muy bueno o es muy malo, porque en algunos casos va a ser medio caso a caso, ¿no? No es lo mismo si alguien le quiere hacer una tarjeta de cumpleaños virtual a su hijo para compartirlo en la escuela, ¿no? Que necesita algo sencillito, poner el nombre, unos globitos, y lo puede hacer fácilmente por Canva y no necesita contratar a un diseñador gráfico, por ejemplo, que digo, también podría tener un trabajo ahí. Y bueno, y otra cosa es un diseñador gráfico para una empresa, para una corporación o para hacer un proyecto más grande, en donde la verdad que resolverlo con una IA o con eso quizás y queda medio a mitad de camino. Entonces, pero por supuesto que sí, que afecta y se va a ir viendo eso. Bien, Osnaider levantó la mano, no sé, pero ya la bajó. Entonces, no sé si tienes algo para decir y quisieras compartirlo. Bueno, Osnaider no lo tenemos, pero en el chat nos piden que a René, por favor, recuerden el nombre del programa que utilizaste para crear el jingle. Y se llama Sumo. Carolina, yo quiero que hablemos un poquito sobre, hace un rato alguien dijo que también dependía de cómo se generaran los prompts. Y de acuerdo, es decir, si yo no le doy una instrucción clara a lo que quiero hacer, pues no voy a tener nada. Es decir, no, esto no por ósmosis o por pensamiento todavía no, esperemos que eso no llegue a suceder. No pasa, es decir, yo no es que estoy pensando, ay, yo quisiera hacer una película sobre tal cosa y ¡prum! No, definitivamente hay que decir qué es lo que quiero. Entonces, no todo está perdido, digo yo. Mira, primero, yo pienso que nunca podemos pensar que todo está perdido porque si no ya no sé qué hacemos acá. O sea, claramente no, y por eso creo que estos espacios y abrir y poner estos temas son necesarios, hay que dar discusiones, hay que dar revisiones. Lo del prompt es interesante, ¿por qué? Porque es cierto que, por ejemplo, ahora están apareciendo como nuevos roles de prompter, ¿no? O sea, ser un buen prompter que es dependiendo de qué tan es un nuevo cargo. Es un nuevo puesto, exacto, es un nuevo cargo, ¿no? Entonces, que también vos hagas el prompt, por supuesto que el output del sistema que uses va a ser mucho mejor, mucho más preciso, quizás va a ser más adecuado al objetivo inicial. Entonces, bueno, sí, quien sepa hacer mejores prompter tendrá en todo caso mejores resultados, por ende mejor trabajo, se desempeñará mejor en ese rol. Sin embargo, lo que me parece que es importante siempre recordar también es que
que está la interpretación de eso que uno le dice, ¿no? O sea, es decir, cómo está programado ese sistema, no lo sabemos porque funcionan como cajas negras, no está en forma pública, ni cómo son los algoritmos que intervienen en el proceso, siempre por cuestiones de secreto comercial, propiedad intelectual, digo, siempre hay ahí toda una cantidad de argumentos que impiden acceder a cómo son los códigos, cómo están desarrollados, qué órdenes se les está dando efectivamente a esos sistemas. Y por otro lado, todo lo que son las bases de entrenamiento, ¿no? O sea, todo cómo fue entrenado, cuál fue el insumo, qué vio, cómo, si le daba esta imagen, qué decía, cuál era la etiqueta, ¿no? O sea, de hecho, también un trabajo bastante tedioso y súper precarizado a nivel global es de aquellas personas que trabajan etiquetando contenido para entrenar a los sistemas de IA. No se autoentrenan solos, siempre hubo trabajo humano de fondo. Bueno, de hecho siempre se decía, ¿no?, que los CAPTCHA de alguna forma eran también una forma de entrenar a lo que es el algoritmos de reconocimiento de imágenes, ¿no? Esta idea de que te ponen una imagen, tenías que decir qué veías para que te permitieran, ¿no?, ingresar a algo con una contraseña. Bueno, todo eso también fue un entrenamiento. Los etiquetados de imágenes en Facebook fueron un entrenamiento para que Facebook hoy te diga, estás al lado de Magdalena, porque ya te conocen cada rasgo de tu rostro, ¿no? Pero el detalle acá está en aquellos conceptos problemáticos, uno podría decir, ¿no? Por eso yo daba el ejemplo de la belleza, pero también uno podría decir niño jugando, no sé, niño jugando a tal cosa. Bueno, ¿qué interpreta el sistema cuando se pone niños? ¿O qué interpreta el sistema cuando se dice jugando? ¿Jugando a qué? ¿Con qué cosa? ¿No? Por eso me parece, digo, que sí, por supuesto que va a depender del nivel de detalle del prompt, del nivel de especificidad que uno le dé. Bueno, jugando con juegos tradicionales del pueblo, ¿no? O jugando, es como súper específico. Ahora, ¿qué pasa cuando en general la mayoría de las personas no va a hacer prompts específicos, va a hacer prompts generales? Claro. Entonces, no, porque a eso voy. En el uso cotidiano, si una persona dice 3 mujeres hablando o 2 hombres trabajando, ¿cómo pone a los hombres trabajando? Ahí sería interesante, bueno, dibujame a 2 hombres trabajando, dibujame a 2 mujeres trabajando. ¿Qué hace? Es lo mismo que cuando el traductor de Google todavía no estaba entrenado en cuestiones de género, del lenguaje español, de cómo hablamos, quienes hablamos en español, y al poner doctor traducían doctor y no doctora, y al poner nurse ponía enfermera y no enfermero. Entonces, me parece, digo, que también estos sesgos se ven un montón y son problemáticos. Vamos ahí al chat, ¿no? Sí, Diego Loaiza nos dice, pues es una reflexión, dice, es necesaria una pedagogía de la inteligencia artificial en el sector audiovisual. Es importante una red de creadores para aprovechar el uso de la inteligencia artificial. Y es urgente una regulación y normatividad para avanzar con reglas de juego básicas. Definitivamente, yo estoy completamente de acuerdo con Diego, y por eso también estamos haciendo este tipo de charlas, porque estamos, o por lo menos aquí en Colombia todavía estamos muy crudos. De base no tenemos una legislación, entonces yo tengo entendido que ya hay locutores que están buscando legislar, porque por supuesto las personas que hacen locución, doblajes, los actores de voz, creo que en este momento son incluso los más afectados por ahora. Entonces, definitivamente estamos totalmente de acuerdo, por eso hacemos estas charlas, pero también creo que, y por eso invito desde mi lugar a todos los compañeros y a todos los colegas de la industria audiovisual que se interesen y que pidan, por ejemplo, en las facultades. Esto definitivamente en las facultades pues ya es un tema porque ya hay que hacer, como tú dices, pedagogía, no hay nada que hacer. Nauta pregunta cuáles IAs hay para hacer voz, para crear voz. ¿Tú conoces, Carolina? Yo no. Pues, por supuesto las hay, pero yo no conozco. Yo estoy aprendiendo con ustedes. O sea, yo
estoy acá aprendiendo con ustedes, también haciendo abogado del diablo. Hay veces que soy en pro de la inteligencia artificial, hay veces que me da un poco de miedo. Por ejemplo, no veo cómo la inteligencia artificial puede dirigir una película. No se me ocurre cómo, eso no hay cómo. El tema de los actores me da terror porque que creen la imagen, pero pues eso ya sería absolutamente todo desde un computador, es decir, no vas a tener a una persona parada. En fin, yo soy de los pros y los contras, por eso decía, ¿es villano o es héroe este tema de la inteligencia artificial? Carolina aquí nos puso la balanza, las ventajas, los contras, pero yo quiero saber tú, que conoces, que has estudiado el tema, realmente, honestamente, es difícil decirlo, es difícil adivinar o ponerse y mucho menos a crear pánico, pero hablando, ¿villano o héroe? ¿Tú qué me dices? Me está poniendo en la aprieto. Mirá, yo lo que creo, así como están dadas hoy las condiciones bajo las cuales estamos como humanidad teniendo este tipo de desarrollos, quizás no hablaría tanto de la IA como concepto, porque realmente creo que como herramienta podría ser algo que puede servir muchísimo para un desarrollo muy positivo, pero sí creo que hoy el escenario concentrado con empresas transnacionales que dominan los contenidos con los cuales se entrenan los sistemas, que no son transparentes cómo los entrenan, que no tienen en cuenta las diversidades culturales, que no respetan incluso, yo ahí compartí el enlace a una nota que salió ahora, si la quieren ver o conversarla, pero digo, tiene que ver con la actriz Scarlett Johansson, que creo que todas debemos conocer, acusó a la empresa OpenAI de que usó la voz de ella para hacer, digamos, la voz del chat GPT, es decir, el vínculo, ¿no?, de conversación interactivo de chat GPT, que se llamaba Sky, lo lanzó hace pocos días, tuvieron que interrumpirlo a partir de la acusación de la actriz, precisamente porque a ella le habían pedido la autorización, ella dijo que no, y unos meses más tarde aparece un sistema con la voz de ella, ¿no? Entonces, digo, cuando estamos en un escenario con empresas que aparte avasallan absolutamente todo, creo que hoy podemos decir que las empresas que están desarrollando hoy la IA masiva para todos son villanos. No estamos viendo un desarrollo pensando en el bien de la humanidad, en el desarrollo de la humanidad para el bien de todas las personas. Me parece que estamos viendo empresas que, como siempre, con esta mirada muy mercantilista, bueno, quieren acaparar todo lo que puedan lo más rápido posible para no dejar lugar a un nuevo competidor. Sabemos que cuando hoy por hoy una empresa domina muy, muy rápido y en forma masiva el uso de su propia herramienta, las barreras de entrada para un competidor son enormes, son muy, muy grandes, ¿no? Porque ya ese que entró primero y que lo amplificó muy rápido con un uso masivo, tiene ahora voluntariamente un montón de entrenadores de su herramienta, a cualquiera de todas estas personas que hoy estamos usando estos sistemas o probándolos para ver cómo funcionan, ¿no? Para comprenderlos, para analizarlos. Bueno, estamos entrenando al sistema de una empresa, no es un sistema público, ¿no?, global, no, son bases de datos de entrenamiento para ellos. Todos nuestros inputs van a esos servidores de esa empresa que le sirven a su herramienta. Entonces, si quiere venir otro, bueno, tenemos como este problema de que es muy difícil que tengan un competidor, por ende, es como, ¿cómo vamos a hacer para tener nuevas creaciones, nuevas herramientas que le disputen un poco, por lo menos, el sentido de la palabra belleza, ¿no? O el sentido de lo que vamos a querer hacer con la inteligencia artificial. Y algo que me parece interesante, hace unos meses empecé a leer un libro de un filósofo chino que se llama Wei Yuk, el apellido es Yuk,
en donde habla de la tecnodiversidad, del concepto de tecnodiversidad, y me parece sumamente interesante para pensarlo desde Latinoamérica, porque él lo que dice es que estamos muy acostumbrados a hablar de la tecnología, ¿no? Con la tecnología en singular, y que él plantea que hay que hablar de las tecnologías, que hay muchas formas de hacer tecnologías, habla, por ejemplo, empieza a meterse con, poblaciones y civilizaciones antiguas, y dice, bueno, los egipcios tenían tecnologías y tenían otra mirada, ¿no? Hay tribus en China que tenían otros procesos de pensar las tecnologías distintas, habla de los mayas, ¿no? La cultura maya, bueno, por eso digo, pienso en cada uno de nuestros países y seguramente las tecnologías tenían distintas miradas. Quizás la globalización un poco lo que hizo, que es un colonialismo digital muy grande, lo que hizo fue estandarizar la mirada que tenemos sobre cómo es hacer tecnología, ¿no? Entonces, es un desafío muy, muy grande romper con eso para quienes hoy desarrollan herramientas, ¿no? Van y le compiten de pronto a ChatGPT tratando de hacer lo mismo. Bueno, no, hay que pensar en otra cosa, hay que salir un poco de la caja, ¿no? Claro, Diego, por eso a mí me cuesta esta idea del héroe y del villano, ¿no? Porque creo que la herramienta en sí no me parece que sea villana, tampoco sé si héroe, heroína, siendo que es la herramienta, pero me parece muy importante que cualquier desarrollo tecnológico se haga primero respetando estándares de derechos humanos que regulan también, ¿no? Todas nuestras conductas y nuestros comportamientos, y en segundo lugar, por supuesto, la ética de cómo hacerlo, siempre teniendo en cuenta el bien común. Totalmente. Santiago pregunta si los procesos análogos serán mejor valorados. Yo pienso que sí, es decir, ya creo que en este punto un proceso análogo es como artesanal, y todo lo artesanal para mí, en mi concepto, sí pues tiene muchísimo valor. Bueno, Osnaider Brito levantó la mano. Osnaider, si estás ahí, quieres hablar, abrir tu micrófono o tu cámara, te escuchamos. Hola, hola, buenos días a todos. Un cordial saludo. Hablo de aquí de Maicao, La Guajira. Soy defensor de derechos humanos étnicos y bueno, muy interesante pues este espacio. Bueno, en el marco de la experiencia en la inteligencia artificial, sí es una herramienta y el tema tecnológico no es malo porque el tema tecnológico fue creado por el hombre, ¿no? Entonces, y en base a eso, la inteligencia artificial jamás va a superar la capacidad de análisis que tiene la humanidad. Porque realmente yo he hecho muchas pruebas con ChatGPT y con otras inteligencias artificiales y no tienen la capacidad de imagen, de análisis de datos territoriales, ni siquiera información concreta de lo que sucede en el hoy, en el momento y en exacto en una situación, en ejemplo, en temas territoriales de comunidades, en el tema de conflicto armado. Él se basa a una información histórica, pero aún no tiene una información presente, lo cual que allí tienen desventaja. Tiene una gran desventaja, y vuelvo y le repito, eso es una herramienta yo hoy la veo como una herramienta como apoyo, es una herramienta de apoyo para generar nuevos conceptos, ya sea de las tecnologías, para generar nuevos conceptos de trabajo y para que el ser humano de pronto tenga una orientación para construir cualquier tipo de guión, de análisis, pero la originalidad que tiene el ser humano jamás lo va a superar, porque la inteligencia artificial fue generada por el ser humano. Y sí, y lo he dicho más, lo que pasa es que hay muchas personas que lo han mal utilizado y lo toman, y como lo decían ahorita mismo, son herramientas que son de empresas. Y las empresas buscan en el logaritmo de que abarque toda la información. Y yo lo he intentado para hacer guiones, pero no tiene la misma capacidad.
de crear un guión, de estudiarlo, de analizarlo y de poder uno decir, esto es mío, esto lo hice yo y la originalidad no la tiene. Porque si usted, uno hace un guión y lo pone en Google y le aparece de alguna parte, pero cuando lo hace el ser humano, no aparece en ninguno, no aparece en ninguno de los buscadores. Entonces sí pienso que es un concepto, que la inteligencia artificial hoy es una herramienta y que como seres humanos tenemos que adaptarnos y trabajar en pro de superarlo, porque simplemente es un tema de análisis de datos y que te da una respuesta de lo que le estás pidiendo. Pero, y hoy tenemos una gran dificultad como seres humanos, como colombianos, de que nos adaptamos y estudiamos y avanzamos en las tecnologías cuando ya las tenemos, ya cuando nos ha superado, cuando otros países han avanzado mucho en eso, y porque, no, eso no sirve, no, porque es que eso se va, eso se acaba, no, la tecnología todos los días está avanzando de manera descomunal. Nosotros vamos en la vida a 80 kilómetros por hora y las tecnologías van a 1000, mientras que nosotros aquí estamos pidiéndole un concepto a ChatGPT. Están las tecnologías en China, en Europa, mucho más allá de una simple pregunta. Entonces creo que ese es mi aporte el día de hoy. Y yo creo que de verdad la inteligencia artificial es una herramienta que podamos utilizar para nosotros facilitarnos algunas cosas, pero la originalidad nunca nos la va a quitar como seres humanos. Muchas gracias. Gracias, Snyder, por tu reflexión. Estoy de acuerdo contigo en muchísimas cosas. Definitivamente es un apoyo y que como cualquier herramienta tecnológica, pues hay que saber aprovecharla. Es muy importante eso que dices, definitivamente estoy de acuerdo con la creatividad. Creo que no la puede superar una máquina. Carolina, ya no sé, se nos está terminando el tiempo, pero yo quiero preguntarte a ti puntualmente, hoy en día, en tu día a día, ¿tú en qué utilizas la inteligencia artificial? Bueno, yo tengo, por ejemplo, un sitio chiquitito, súper humilde, que es un medio digital, que se llama DH Tecno, y al principio, ni bien lo lancé, yo tenía contratado un ilustrador era específicamente para las columnas. Yo, o sea, tenía como noticias de información, columnas de opinión y de análisis, más de opinión, tipo editoriales de distintos expertos en temáticas vinculadas a las tecnologías. Algunos eran abogados laboralistas, otro era economista, especialista en economía digital, bueno, como que cada uno tenía su expertise. Esas columnas, a mí me gustaba acompañarlas por una ilustración hecha a medida para esa columna. Entonces había contratado un ilustrador. Y bueno, en un momento este ilustrador me dijo que no podía porque lo habían contratado para hacer un mural enorme en un lugar y él le iba a llevar como 2 o 3 meses y lo quise como cubrir. Entonces dije, bueno, voy a ver, justo estaba saliendo DALL-E y todas esas Midjourney, lo probé. Bueno, nada, no salieron muy bien en ese momento, que posiblemente ahora quizás salgan un poco mejor. Igual elegí una y las puse en las columnas de esos meses mientras él no podía. La verdad es que fueron 3 meses en donde me ahorré un montón de plata, porque no eran baratas las ilustraciones de este ilustrador, pero no me quedé contenta porque ninguna representaba exactamente lo que decía la nota o la idea. No lograba captar, y quizás era culpa mía que yo era la mala prompter, digamos. Quizás te hago una pregunta, discúlpame, te hago una pregunta. Quizás sí, el ilustrador hubiera podido lograr ese resultado desde la inteligencia artificial mejor que tú, él por tener la cabeza y la creatividad y el espíritu de ilustrador. Habría que preguntarle a él si él se le ocurre. Yo creo que, bueno, habría que ver, podría ser. A mí lo que me pasaba era que yo le pasaba la nota al ilustrador y él me devolvía una ilustración que era, sí, esta imagen nació para esta nota, ¿no? O sea, se notaba mucho. Y de la otra manera era como que por más que yo le iba pidiendo y le iba ajustando y le iba probando, ¿no? Y le decía, bueno, no, pero esto no, otro. Ninguna sentía que representaba la idea, el mensaje de eso. No digo que funcione así, quizás otras son mejores, quizás tendría que haberle pagado a la IA, pero en mi caso también hay otra cosa que es
yo valoro mucho el vínculo humano, y a mí me gustaba mucho, y me gusta, digamos, sostengo, el trabajar con una persona. Entonces, cuando puedo, prefiero pedirle al ilustrador. Me está costando cada vez más, así que no estoy haciendo muchas. Directamente hay algunas que las dejo sin imagen. Pero me pasa que es distinto el trabajo artesanal. Alguien hizo esta pregunta y yo, sí, ¿saben qué creo honestamente hablando acá? Que total después no lo ve nadie, total esto lo suben y lo ven las miles de personas que lo vean, queda entre nosotros. Creo que cada vez se valora mucho más el vínculo con el otro y se valoran mucho más los procesos analógicos que lo digital. Me parece que hay ahí algo de lo artesanal, algo, ¿no?, de que uno podría decir vintage, ¿no? No sé, pienso quizás en lo cinematográfico, que en lugar de ser grabado en digital, entonces si uno de pronto hace toda una película otra vez en V8 o en alguna tecnología viejísima, que es costoso, que es otra cosa, de pronto podría ser una película de culto, ¿no? O podría ser como... me parece que hay algo ahí que creo que se va a volver a... ¿Vieron como esa vuelta cuando se da mucho la vuelta y diste 360? Bueno, me parece que hay algo de eso. Incluso lo veo en otro tipo de tecnologías, cuando todo el mundo hace casi un siglo hablaba de que iba a morir, no un siglo, no menos, medio siglo, iba a morir la radio porque total la tele, ¿no?, era la imagen y qué sé yo, y hoy estamos viendo una proliferación de podcasts que es enorme, es explosiva, y hay un montón de creaciones, volvieron a hacerse hasta actuados, ¿no?, que es un poco el revivir de esos radioteatros de comienzo del siglo XX. Bueno, no sé, yo por eso, para mí no está todo perdido. Y el tema que decía Schneider de la creatividad humana creo que también va por ahí, ¿no? O sea, de pronto, quizás, como un poco la comida chatarra, al principio era mucha emoción y de pronto hoy es mucho más valorable la comida, ¿no?, casera y ciertas cosas porque es lo exquisito, ¿no?, lo que se distingue, lo más difícil. Quizás la IA termine siendo una especie de la comida chatarra de resolver estas cosas rápido, ¿no? Bueno, la imagen con IA es rápida para algunas cosas. Yo creo que hoy está todo por verse. Sí creo que es verdad que hay un problema muy grande con el uso de estas herramientas para lo que es la suplantación de la identidad de personas. Digo, me parece que ahí, por eso sí hablaba de, bueno, actores, actrices, el uso de la voz, el caso de Scarlett Johansson, digo, me parece que ahí hay un problema grave que ya supera la cuestión ética. Ahí tiene que ver con una cuestión de cometer delitos, ¿no? Digo, están violando leyes que tienen que ver con la identidad de personas. Usar la voz de otra persona sin autorización no tiene nada que ver con algo poco ético. Ahí hay directamente una suplantación de identidad de una persona, porque no se está aclarando que no es ella, por ejemplo, ¿no? O sea, tuvo que salir ella a decir, che, no soy yo, mucha gente pensaba que era. Bueno, eso me parece que por ahí puede haber problemas graves, incluso en la industria, en donde hay países en donde hay leyes que no les importan tanto y que de pronto te digan, bueno, hicimos esta película, la mitad la grabó el actor, pero en el medio el actor se murió y la segunda mitad la hicimos igual. Hay contratos en Estados Unidos, en Hollywood, que se están haciendo en donde los actores y actrices tienen que ceder el derecho de uso de su imagen y su voz también para sistemas artificiales. Y esto es algo que lo están discutiendo un montón, porque pero ¿hasta dónde? ¿No? ¿Por qué tendría que ceder? Es algo de la identidad de esa persona, el derecho de uso de la imagen y de la voz para hacer uso luego con una creación de un avatar artificial, me parece ya un exceso. Pero bueno, sí, son discusiones que hay que darlas. Totalmente. Bueno, ya vamos a terminar entonces. Carolina, te quiero agradecer muchísimo. Esto es, digamos, qué sé yo, de pronto un abrebocas de lo que se nos viene, porque con seguridad pasado mañana van a cambiar cosas. Lo que hablamos hoy de pronto pasado mañana va a estar distinto, va a estar obsoleto, porque esto va a toda velocidad. Pero definitivamente, y pues me di cuenta que a medida que ibas haciendo tu presentación, te iban diciendo, por favor, pon la diapositiva de las herramientas. Eso quiere decir que la gente está interesada, que la gente quiere aprender, que la gente quiere ensayar.
definitivamente pues porque no podemos estar en una burbuja. Entonces, te agradezco de nuevo, Carolina. Nosotras por interno coordinamos para que me compartas entonces la presentación, y la presentación junto con esta charla va a estar colgada en la página de promoción audiovisual. Aquí les voy a poner en el chat la dirección, promocionaudiovisual.co, y de todas formas en el chat de las convocatorias de estas charlas, ahí también está. Entonces, bueno, no me queda sino agradecerte, despedirte. Cuando estés por Colombia, por favor, avísanos. Y acá, bienvenida, y estaremos también pendientes. En un par de semanas tengo que ir. Bueno, maravilloso. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Los quiero invitar para nuestra próxima charla, que vamos a estar hablando sobre el mundo transmedia. Cómo hacer de un mismo producto una película, una serie, un libro, un podcast, las redes sociales. Bueno, esto también que es una movida interesante en las narrativas audiovisuales hoy en día. Así que todos pendientes del chat de las convocatorias, de la página, y les mando un abrazo grande. Carolina, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Magdalena, nuevamente, a quienes organizan todo el PAC, y gracias a todos y a todas por sus intervenciones, por sus reflexiones y por compartirlas conmigo. Muchas gracias. Chao a todos. Voy a dejar habilitada la reunión un ratito más por si quieren sacar información de lo que se ha hablado en el chat. Lo voy a dejar habilitado unos 5 minutos más y ya cerramos la sesión. Un abrazo a todos. Chao.